bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. ¿Qué pensabais? ¿Que algo había pasado, algo había sucedido? No, estoy aquí porque hoy vamos a hacer algo rompe moldes. Vamos a romper todos los moldes. Mirad, hoy vamos a hacer un helado para los amantes del flan. Yo soy un amante del flan, me como todos los flanes que haya, me chiflan. Bueno, pues hoy voy a hacer un helado de flan, de huevo, ¿vale? De huevos ecológicos, pero le he metido un elemento súper sano, súper saludable, casero, lo he hecho yo, queso fresco. Os dejaré el enlace para que lo hagáis, no os vais a arrepentir, porque es un queso que nada tiene que envidiar a los demás quesos, ¿vale? Mira, yo lo hago neutro, ¿vale? De todas maneras, si lo veis en el vídeo, que he puesto el enlace arriba, vais a ver que lo voy a hacer neutro. ¿Por qué? Porque me sirve tanto para dulce como para salado. Lo puedo poner sobre una tosta, poner un poquito de carne de membrillo, un poquito de mermelada de frutas del bosque, o también le puedo poner un poquito de... ¿Os acordáis del queso paté de salmón o de queso azul? Pues ahí sale neutro, le pones salmón fresco, lo trituras y bueno, te sale. O sea, es un queso que os lo recomiendo, sin duda, sin conservantes, sin aditivos. Entonces vamos a hacer un helado de flan de huevo con queso fresco. Decidme, ¿no es sorprendente? Bueno, y el sabor impresionante. Es impresionante. Voy a pasar a mostrar los ingredientes, ¿vale? Aquí tenemos nuestros ingredientes, son muy poquitos, ¿vale? Muy fácil y nada, tremendo. Es un helado impresionante, veréis. Como siempre, dejaré en la descripción del vídeo y en los ingredientes las medidas exactas. Bueno, entre los 5 huevos ecológicos, azúcar, es un azúcar normal, ¿vale? ¿De acuerdo? Leche condensada, de la que yo hice hace 2 semanas, ¿os acordáis? Bueno, está de lujo, ¿veis? Yo en mi casa no compro ya leche condensada y ahorramos, ahorrando que es necesario. Leche entera, ¿vale? Nata montada, que esta nata también os enseñaré el próximo lunes, ¿vale? Ya os lo adelanto, vamos a ver, creo que pondré el vídeo de cómo hacer nata fresca en casa, para que no tengamos que comprar nata. Veréis qué fácil es. Mira, esta es la nata que vais a ver el lunes, ¿veis? Que la tengo que reciclar. Mira qué textura que tiene para nuestro helado. Como estaba montada, porque la monté en el vídeo, por eso digo la tengo que reciclar, he pensado hacer este helado. Bueno, pues esta nata es impresionante y no es nata comprada, Esto es, ya lo diré, no puedo decir nada más. Si queréis verlo, nos vemos el lunes próximo, ¿vale? El que quiera y esté interesado en ver mi nata. También la nata de cocinar, ¿vale? Ya sabéis que la materia grasa de la nata para montar tiene que tener un 35% como mínimo de grasa, materia grasa, que os diré cómo. Y la nata para cocinar por un intervalo de 18% al 21%, ¿vale? Yo siempre pues, en los intervalos mínimos. Este es mi queso, mirad, lo he hecho esta mañana, mirad qué queso. Es un queso fresco, casero, totalmente sin aditivos, sin nada, ¿vale? Mirad, está blandito. Mirad esto, mirad qué queso. Textura impresionante. Esto ahora lo vamos a triturar así con el tenedor y vamos a ver cómo lo vamos a meter en el flan. Bueno, dicho esto, pues ¿qué esperamos? Ampi, ¡al lío! Primero que vamos a hacer para hacer nuestro helado de flan es la base del flan. ¿Cómo se hace el flan? Bueno, muy fácil. Primero vamos a coger los huevos, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí con el azúcar, ¿vale? Le he puesto el azúcar ajustada para que no esté demasiado dulce ni tampoco que no sepa nada. Tened en cuenta que los helados cuando solidifican se pierde un poco el gusto del azúcar, ¿vale? Lo que antes de congelar estaba dulce, pues cuando lo congelas está menos dulce. Por lo tanto, esto es el equilibrio ideal que yo he considerado para que salga perfecto. Tened en cuenta que mi nata la montamos también con azúcar glass, ¿vale? Por lo tanto, pues, mucho azúcar no es bueno para el cuerpo. Bueno, vamos a echar los huevos, ¿de acuerdo? Venga.
¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a montarlo con la varilla, hasta que triplique o hasta que duplique el volumen, ¿de acuerdo? El azúcar, los huevos, varilla, yo lo voy a la varilla de globo de mi kitchen, que para eso la tengo, pero vamos, se puede hacer igualmente con varilla manual, ¿vale? Se da más rato moviendo, o con varilla de estas de montar, o incluso en vaso mezclador, ¿vale? Tú metes en la batidora de vaso y también. La cuestión es que se mezcle bien el huevo y el azúcar y se cambie el color, se ponga blanquecino y aumente el volumen. Así que a ello. Mientras nosotros vamos a coger, en este cacito vamos a poner la leche con mucho cuidado que no se nos caiga, que a ver, ahí, ampi. Bueno, mirad cómo ha aumentado el volumen, lo ha triplicado, ¿vale? Y ya lo dejamos, porque vamos a añadirle la leche condensada. Estos solamente son los huevos con el azúcar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver. Vamos a echar la leche condensada, ¿vale? Por eso también le puse menos azúcar, porque ya digo, está compensada para que esté exacta, ¿de acuerdo? Para que no tenga, no esté demasiado empalagoso. Bueno, aquí tenemos nuestra leche condensada. Dejaré en la descripción del vídeo y ahí arriba el enlace para que la hagáis en casa y no tenéis que comprarla. Os prometo que si la hacéis ya no vais a comprar más, os lo digo en serio. Vamos a seguir batiendo, ¿de acuerdo? Venga, bajamos un poquito esto, le vamos a dar, mirad la textura, quiero que la veáis. Mirad los huevos, solamente los huevos con el azúcar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir para que la leche condensada se mezcle bien con los huevos. Aseguro que se hace muy rápido, ¿eh? Es una delicia. Y mira, de verdad, al que os guste el flan os lo recomiendo, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ir poco a poco también echando nuestro queso. Yo, la verdad que bueno, habrá gente que utilice el huevo crudo. Yo no soy un amante de huevo crudo para nada. Hay que evitar, y más en verano, el tema de la bacteria salmonella, ya sabéis, la salmonelosis, una bacteria que vive en el sistema digestivo, en el intestino concretamente, de los seres vivos, ¿vale? Cuando está en el hombre, pues que tiene la salmonelosis, evidentemente, y bueno, y el huevo, pues hay que tener, bueno, guardar las distancias, ¿vale? Siempre, si lo podéis limpiar con agua, en un bol con agua y unas gotitas de lejía, pero aún así la salmonela puede haber inoculado el huevo y estar dentro de él. Entonces, pues para nada serviría. Entonces, bueno, un día quizás os muestre cómo esterilizar los huevos en casa, pues si queremos utilizarlos crudos, ¿vale? Que hay manera, y tengo pensado en un básico, en una elaboración básica, enseñar a esterilizar los huevos. Ya lo haremos también, ¿de acuerdo? En breve. Como estos huevos son ecológicos pero no están esterilizados, entonces así no se pueden comer, no se deben comer, ¿eh? Si se pueden, claro, porque se puede hacer todo, pero no se deben. Yo quiero asegurar nuestra salud, entonces vamos a esterilizar los huevos. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos nuestra leche que la hemos puesto a calentar, que no puede hervir. Evidentemente, si hierve el huevo se cuaja y hemos tropeado toda la preparación. Pues cuando ahora esté caliente, que no llega a los 70 grados, voy a coger el termómetro de cocina. Os recomiendo que tengáis uno a mano, no vale mucho, ¿vale? Y cuando esté a 70 grados más o menos, echamos la crema, ¿vale? Lo movemos, lo mantenemos 2 minutos a 70 grados. Vale. Hecho esto ya se ha mezclado bien. Vamos a ver la temperatura de la leche con el termómetro. Cuando esté la ponemos y seguimos con el proceso de nuestro helado, ¿vale? Mirad qué maravilla, no me digáis. Es que, bueno, qué pasada. Mirad qué textura y mirad qué cosa. Vamos a ver cuando está la temperatura ideal. 67, 68, 69, ahí, 70, ¿vale? En 70
Vale, lo removemos, echamos poquito a poco, ¿eh? ¿Veis qué fácil? Ahora vais a ver qué pedazo de helado nos vamos a averiguar. Es bueno, mirad, ya está, mirad, no ha cuajado el huevo, está perfecto. Ya tenemos aquí nuestra base para el flan. Si quisiéramos hacer un flan de queso, pues esto ahora lo metemos en un envase al baño María y ya está, y se acabó. Mirad qué maravilla de textura. Esto ahora lo vamos a dejar enfriar y cuando enfríe le vamos a echar la nata y ya lo echamos directamente a la heladera, ¿vale? Ya sabéis que podemos hacer cualquier helado que queramos sin heladera, ¿eh? No tenemos que tener heladera, no es obligatorio, ¿eh? Yo es que la tengo, bueno, pues ya está. Frío y le metamos la nata, ya lo metemos en un tape al frigorífico 2 horitas, lo sacamos, lo movemos con un tenedor, lo metemos otras 2 horitas hasta que veamos la textura, ya está. Esto lo vamos a dejar que enfríe, no podemos hacer nada más, la nata no se lo puedo echar en caliente. Vamos a esperar que se enfríe en el congelador. Y así enfría antes y todo mejor. No hace mucho calor para dejarlo fuera. Tiene huevo y los huevos fuera con el calor como que no. Tenemos nuestra base del flan frío. Yo lo he tenido en el congelador, ¿de acuerdo? Ahora vamos a echarle la nata, ¿vale? Poquito a poco. Se lo vamos a ir poniendo. Mirad la textura de la nata, que ya os enseñaré cómo se hace el próximo lunes. Bueno, pues aquí tenemos nuestra base de nuestro flan, solo que lo vamos a hacer helado. Bueno, ya lo hemos echado ahí en nuestra heladora y vamos a esperar a que tenga la textura que nos guste. Vamos a ir viendo cómo va progresando el helado, ¿vale? Venga. Bueno, pues aquí os dejo mi helado de flan de huevo con queso fresco casero. Espero que os haya gustado mi receta. Si os ha gustado, ese dedito para arriba, suscribiros, que es gratis. Y vamos a hacer cositas muy interesantes. Y bueno, como he dicho antes, para los amantes del flan, aquí os dejo en versión helado. Una delicia, ¿vale? Pues nada, sin más, me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!